Que me respeten. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo andan? Mirá qué frente acá, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Mirá, dos pelados y un... Estamos. Noche, pelado. El pelo cotiza mucho, que es intratable. De hecho, vamos a poner una peluquería acá a la entrada. Hay un catálogo de colores, de pincho, de Harry Cover y de todo, ¿eh? Nos llenamos de guita acá con eso. Bueno, gracias por estar ahí, tengas pelo, no tengas pelo, grande, chico, señora, señor, todos son bienvenidos, todos a la hora del debate, a esta patria enorme que tenemos en este Santiago, país. Sí. hola, ¿qué tal? Hola, Sandra. ¿Cómo andan por casa? Muy ¿Todo bien? bien. Gracias, Sandra. Mandó un saludo, Sandra. Sandra. Buenísimo, Noli. Feliz día, May. Gracias, Santi. Feliz día a todos los locutores Muchas gracias, también. ¿Sabés que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del kilómetro? Sí, justo te cruzaste, Vivi. Shakira, ¿eh? Ahí te están enfocando bien. Porque esto es África. No le sale una. Pero quería para ella. Hace 40 años que hace televisión, escuchá. Hace 40 años. Me crucete por acá si querés. Shakira. Shakira nomás. ¿Dónde está Piqué? Está timbiando Piqué. Shakira anda a buscarlo. Pero aparte, Gastando los millones. viste que los futbolistas la ganan tan fácil que se te envían 15 lucas como con asco, nosotros ¿viste? 2 pesos. Bueno, qué linda Shakira. Lo que le han criticado... ¿Eh? A ver. Lo que le han criticado a la pobre Shakira. Bueno, vamos al primer informe. Claro que sí. Han salido diferentes encuestas en los diarios, en los portales más importantes, y dan a los 3 candidatos a senadores, la verdad que prácticamente con un cabeza a cabeza, porque hay un margen de error. Es decir, cualquier cosa puede pasar a esta altura. Falta todavía, falta. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es si es el fin de esta cosa, ¿no? Del blanco-negro, del River-Boca, de la polarización. ¿A cuánto estamos de volver a las urnas? A 40 días para las PASO. 40 días Ya. Y lo que nos preguntamos muchos es ¿el fin de la polarización o simplemente son los números que manejan las encuestadoras más importantes? Hay gente que maneja números, hay diferentes voces, todo se habla en esta noche. Primer informe. El fin de la polarización. No hay 2 sin 3. Como ya se había anticipado en una encuesta, parece que se terminó la lucha exclusiva entre 2 fuerzas políticas de cara a la elección en provincia de Buenos Aires. O por lo menos eso es lo que indican los primeros sondeos. La polarización no existe en la provincia de Buenos Aires. Es una elección de 3 muy pareja. Management and Fit, que marca que Bullrich está primero, Cambiemos con 28,5, CFK Unidad Ciudadana 27,1, Massa, Un País 24,1. Parejos, 3/3 peleando. La segunda encuesta de González y Valladares la da primero a CFK, a Cristina con 29,7, Massa segundo, acá esto sí sorprendió, 26,1 y Bullrich 24,1. Sí. Aquí es más claro el triple empate. No veo que haya nada parecido a una polarización. Entonces yo lo que veo es un escenario reñido. Otra encuesta más de Raúl Aragón, en este caso, y asociados, que lo da primero a Massa, 30,9, 22,9 Cristina y Bullrich 16,5. Lo de Randazzo no le veo mucho futuro. O sea, en un 5%. Nosotros lo tenemos en 6, 7 puntos. Pero no le ve futuro tampoco. De hecho, creo que él no tendría que haber jugado. Bueno, noticias que se han replicado durante toda la jornada. Ya empiezan a aparecer números, los primeros datos duros. Sí, buenas noches, María Julia. Buenas noches. Sí, esto que estabas contando. Primero la ajustada diferencia según cada una de las encuestadoras, 7 centésimas arriba Cambiemos o el Frente de Unidad Ciudadana. Pero es ajustada entre estos 2 tercios, que serían Cambiemos y Unidad Ciudadana. Pero aparece el tercer tercio, que es lo mismo que se reflejó en la anterior elección, que es Un País. Y entonces estamos frente a lo que vimos en las anteriores elecciones, pero que nos negamos a ver cuando hablamos de polarización o cuando vemos al gobierno peleando contra el pasado, proponiendo el futuro y todo lo que ya sabemos a nivel discursivo. Lo cierto es que siempre el electorado este 50% que no sabe bien por dónde definirse, es la porción de la torta que va a terminar de definir la cuestión, ¿no? Johnny, por favor. ¿Cómo estás, Santi? No, viendo estos números que han publicado diferentes encuestas, obviamente llama la atención en la de Management and Fit que salió en Clarín de ayer, un posible corte de boleta muy pronunciado entre Cristina Kirchner y su primera candidata a diputada, Fernanda Vallejo. Me llamó la atención porque Cristina, supuestamente, según esta encuesta, mide 27,8, casi 28 puntos, y Fernanda Vallejo 15,9. Llama la atención ese corte de boleta. En la Casa Rosada, ¿qué te dicen? Te dicen, mirá, puede ser que ahora no esté tan polarizado, que aparezca Sergio Massa ahí con sus 24 puntos, después veremos los números de ellos, pero ellos apuestan a un triunfo en 2 fases, si querés verlo de alguna manera.
En agosto sería una elección mucho más pareja. Y lo que te dicen en Casa de Gobierno es, bueno, después en octubre cambia la cosa porque van a apelar al voto útil. Es decir, el voto masista, el voto de Florencio Randazzo, los 20 y pico de puntos de Massa, los 10 puntos que puede llegar a sacar Randazzo o más, ¿qué va a pedir el gobierno? ¿Qué va a pedir Cambiemos? Vótenme a mí, voten a Esteban Bullrich para que no gane Cristina Fernández de Kirchner. Una especie de voto útil, parecido a lo que pasó con Vidal en 2015. Hay que aclarar, esto cuando se habla fin de la polarización es hacia las PASO. Claro. Siempre, y en este programa todo el tiempo tratamos de salir de esa cuestión de un lado o el otro de los bandos. Prácticamente, o a veces es imposible, uno termina cayendo en la trampa. Pero claro, lo que reflejan algunos números es que ya empieza a haber como otros horizontes. Ahora, estamos hablando de paso y algunos números. Esto es Aragón. ¿Cómo le va? ¿Dónde está Aragón? ¿Cómo le va, Aragón? Acá Buenas estoy. noches. Quiero aclarar algo. Sí. Esa encuesta tiene un mes y medio. Está muy mal mostrarla así, porque eso medía un escenario donde la fórmula era Cristina Kirchner, Daniel Scioli por el Frente para la Victoria. No tiene nada que ver con el escenario Bueno, actual. dígale a la producción. Yo no me hace cargo de los números que... No, no me estoy está quejando. bajo la fecha igual, ¿eh? 9 de julio. Está bajo la fecha, señor. Ahí está, 9 de junio del 2017. Esta. Yo superaba. Hoy que hablamos de números, vení un minuto. Yo no me voy a hacer cargo de los números que arroje ninguna encuestadora. Cada uno se hace cargo de lo que dice acá. Yo números no arrojo nunca porque pueden ser tendenciosos. No siempre, pero pueden ser. Ahí está, Aragón, perdón, está la fecha abajo. Está bien, está la fecha. Hoy nosotros tenemos un escenario de 3 tercios con un empate técnico muy ajustado. Hasta ahora lo que estamos midiendo con una encuesta... ¿Y tenemos esa placa, chicos? A ver si la podemos poner. Sí, por favor. Tenemos un empate técnico de 3 tercios con Cambiemos ligeramente arriba, Daniel Scioli y Sergio Massa y Cristina Kirchner abajo. Los tres parecidos. Acá lo que hay que marcar, y vos lo apuntabas, Santiago, que en la última elección hubo una elección de 3. Después, por supuesto, hubo un balotaje, pero hasta último momento hubo una elección fuerte de 3 candidatos. Y hay que marcar que en la provincia de Buenos Aires, en el tema de senador, el ganador, por un voto, se queda con 2 senadores. La segunda fuerza se queda con 1 y la tercera se queda con 0. Por eso, teniendo en cuenta el repaso de las encuestas que dan una paridad, cuando hay algo muy finito entre un espacio y otro, que en senadores se define así. El ganador se lleva 2, el segundo se lleva 1 y el tercero 0. Y después lo que marcó Johnny en el trabajo de encuestas, Cristina Kirchner con un piso y un techo muy cercano, que eso también le abre al Frente Renovador o a un país la ilusión del hecho que Cristina tiene un techo muy cerquita y que lo toca enseguida. Y el hecho que a nivel diputados, Fernanda Vallejo, por lo menos en el comienzo, tal vez hay un desconocimiento importante de ella o tal vez sus primeras palabras fueron desafortunadas cuando emparentó a Vudú con Irigoyen, está por debajo, claro, del resto que son Ocaña y Solá. A ver si, por favor, Pablo. Las PASO son las encuestas más caras del mundo, ¿no? Y en la práctica va a ser como una especie de primera vuelta. Tampoco es tan dramático porque no se vota presidente. Entonces yo creo que la gente se está permitiendo, primero falta mucho, o sea, estamos viendo recién los primeros pasos, pero además no es dramático porque, digamos, después de vistos los resultados, todos van a tener el tablero y de acuerdo a eso van a votar. Por eso se dice mucho que Cristina tiene el piso y el techo tan cerca, porque todos los que van a votar a Cristina van a votarla ahora sin dudar. Y después no hay mucho para agregar de Cristina. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés los resultados de 2003 y de 2015. La primera vuelta, primero fue ganador Menem, después renunció y Kirchner asumió. Y en 2015 el ganador de las PASO fue Scioli. Con lo cual, en Casa de Gobierno también se maneja ese escenario, que por ahí hay una Cristina ganadora, pero que eso va a activar el miedo y va a hacer que en octubre se vote en contra de ella mucho más que ahora. A ver, ¿para qué lo tenemos acá, Federico? ¿Cómo la Federico González? A ver que veamos unos números de usted también. Sí. Lo escucho, por favor. No estamos de management. Sí. A ver si suscribo. Sí. Esta González y Valladares. Cristina Está 29-7. perfecto. Está bien. Toda la Sí, no me producción. asusto. Sí, a ver. Okay, Está bien, sí, perfecto. Lo escucho. Bueno, con estos números vamos en la misma línea de lo que acaba de señalar Raúl y dijeron por acá. Para nosotros no hay polarización. A mí no me sorprende porque eso yo lo vengo diciendo desde 2015. Nunca hubo polarización y se habló mucho. Y en lo único que no estoy de acuerdo, es una sutileza pero no es menor, y no es una crítica a la producción, ¿cómo titularon el fin de la polarización? No estoy de acuerdo porque no puede finalizar algo que nunca existió. Acá no existió la polarización. Pero no es porque me parece a mí que no existía.
sino porque los que hablaban de polarización y lo apoyaban con números, esos números de por sí no tenían nada que ver con una polarización. Porque la polarización es cuando por lo menos dos candidatos o partidos se llevan por lo menos un 75% y el resto se reparten cómodas cuotas. Los números que se barajaban hasta ahora no tenían absolutamente, estaban muy lejos de ser eso. Pero entonces, concluyo en que para mí no hay polarización, no la hubo, eso no quita de que no la pueda haber. Ese es otro tema. Eso ya tiene que ver con el futuro. Hablando siempre de las PASO, ¿no? Claro, por eso. Sí, Porque, sí. más allá de la palabra polarización, a mí me gustaría recordar porque siempre es difícil analizar qué puede pasar, porque el futuro es incierto. Vayamos al pasado, donde estamos todos mucho más firmes, que es lo que podemos analizar. En el 2015, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó en las PASO de agosto? Vidal sorprendió con un 30%. Entonces decían, Vidal, ¿quién es Vidal? No existe, ¿te acordás? Heidi, bueno. Eso, perdón, eso es la PASO. En la PASO, estoy recordando las PASO. 30. Aníbal Fernández sacó 21, Julián Domínguez sacó 19, o sea, le ganó por 2 Aníbal a Julián Domínguez. Julián sigue diciendo al día de hoy que no perdió. Y Felipe Solá sacó 19. En las generales de octubre fue esto que fue un efecto transferencia, esto que Cambiemos dice, ojo con el voto útil. Vidal pasó de 30 a 40, subió 10 puntos en 2-3 meses, de agosto a octubre. Aníbal subió 35, debería haberse llevado los 19 de Julián Domínguez y no se llevó los 19, se llevó 5 puntos nada más y Solá quedó en 19%. O sea, Vidal capitalizó el voto anti Aníbal Fernández. ¿Qué dice la gente de Cambiemos? El Aníbal Fernández del 2015 debería ser la Cristina de hoy. Entonces, Bullrich, González, la que sea, debería capitalizar el voto anti-Cristina Fernández. Está Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación y ex ministro de Economía. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar. Por favor. Bueno, ¿cómo ve usted este escenario preelectoral cuando ya se empiezan a conocer algunos números, no? Primero, respetando el desempeño profesional de los encuestadores, de los cuales no tengo nada que decir, creo que vale la pena señalar que estamos muy a destiempo para pensar en encuestas. Pensemos solamente que recién hace una semana que se conocen los candidatos, que consultados los ciudadanos, pocos tienen claro que hay una elección dentro de pocos días, pero no está instalada el debate electoral. Y en tercer término, me parece que la discusión sobre las encuestas hay que mirarlas en perspectiva, donde no siempre los resultados tienen que ver finalmente con lo que sucede. Pensemos aquí en otros lugares del mundo. En Inglaterra se convocó al Brexit, un plebiscito, pensando que ganaban. Perdió el que lo convocó. Bueno, Trump, ¿no? La primera ministra de Inglaterra, ganadora, dijo que estaba bien y segura, confiada y quería ratificar su resultado y perdió la elección. Colombia. En Venezuela, en Francia con los resultados electorales. Así que en lugares donde tal vez pueda haber otra sofisticación, los resultados de las encuestas no dicen lo que finalmente pasa. Wolf. No, creo que no es tarea de nosotros que estamos en la primera línea de la pelea electoral analizar encuestas. Yo lo que te puedo decir desde nuestro lugar es que, respetando por supuesto, como dijo Jesús, la profesionalidad de los encuestadores, te hablo de resultados fácticos, ¿no? Indiscutibles. Nos decían en el 2015 que no llegaba al 30 María Eugenia, después nos decían que no iba a haber balotaje porque Scioli sacaba más de 10 puntos, recordás, y arriba del 40. Después nos decían que si íbamos al balotaje perdíamos. Lo mismo que hacía mención él de las encuestas que no funcionan muchas veces. Así que en este momento nosotros, los que estamos haciendo política, los que estamos en campaña, los que salimos a comunicar lo que hacemos, creo que tenemos que respetar lo que ustedes dicen, pero también mirar con mucho respeto los antecedentes que nos decían pero perdón, muchos Waldo, profesionales del ustedes desánimo. también decían, porque pareciera que toda culpa de nuestra o de los encuestadores. Yo no dije culpa, ¿eh? No, pero cuando hacemos un repaso del pasado, desde Cambiemos también decían la muerte del kirchnerismo y le dieron tanto aire a Cristina Fernández que la pusieron al frente de la contienda, compartiendo con Bullrich y con Massa un lugar de estelaridad brutal, y ustedes los daban muertos y liquidados. Así que no sé si por errores o por mérito de ellos, pero el kirchnerismo está vivo y peleando ahí. No sé si con todo respeto no tenemos nosotros bajada dogmática. Yo nunca hablé de la muerte del kirchnerismo, hablaban recién
Creo que Pablo... No, pero si Cristina tiene estos índices hablamos- es por la gestión de ustedes, ¿no? Es el mismo índice que ha tenido el peronismo en la provincia siempre. Hace un año atrás era impensado este Recuerden escenario, ustedes que en el Waldo. 2003 Menem entregó incendiado el país y sacó el 30% contra el 22% Pero, de Waldo, Néstor. tuviste Y la tiene ros- hace 12 años una... Tuviste la rosadita, tuviste la caja de ahorro de Solarencia, tuviste los Por hoteles. favor, un minuto. Nadie hubiese imaginado... Situate ¿qué día es hoy? ¿3? ¿3 de Sí, julio? 3 de julio. El 3 de julio del 2016, Cristina era impensada en este escenario. Totalmente. Este escenario, este campo se lo allanaron ustedes, con Yo, desaciertos. yo te respeto lo tuyo. Yo no creo que lo hayamos allanado nosotros, porque nosotros consideramos que el que vota a Cristina no tiene absolutamente nada que ver. Por eso hablaban de piso y techo con Justamente nuestra es la gestión. campaña del miedo, Hay Waldo, variables de vas a hacer. valores que no tienen absolutamente nada que ver con una buena o una mala gestión. Es un núcleo duro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Por eso han ido a la provincia de Buenos Aires. Por eso han armado un nuevo partido. Fueron al lugar donde históricamente, después de 30 años, sabemos que han manejado los mayores índices de pobreza, los mayores índices de asentamientos de tercera pobres. sección, Sí, ¿no? por supuesto. A ver si El por favor, conurbano. sí. Es cierto que Cristina tiene un voto No te escucho. emocional, ¿Está bien? Sí. que es Ahí está. Cristina tiene un voto emocional que es un 25%, que así el PRO hubiese hecho, que para mí es una gestión de regular para mala, pero si hubiese hecho una fantástica gestión, igual el piso de Cristina va a ser 25%. A mí lo que me preocupa es que las PASO, que como dice Pablo, Yo no son la coincido, primera... si la gestión de Cambiemos hubiera sido otra cuestiones Siempre. económicas... Siempre el 25%. A mí me parece que el peronismo tiene una base que es emocional del 25%, que de ahí no baja. Pero más allá de eso, sí me preocupa algo, porque Pablo dijo algo que es cierto. Dijo, bueno, las PASO van a ser la primera gran encuesta nacional. Las PASO no están pensadas, a mi juicio, o democráticamente, no deberían estar pensadas como después utilizar un voto útil. ¿Qué es para lo que se va a utilizar estas PASO? Mira, si no se parte en 3/3 o si vemos que está Cristina primera, quizás mucha gente dice, y yo en vez de votar a Massa o en vez de votar a Randazzo, te cambio el voto y voy a Cambiemos para que pierda Cristina. O al revés, si está Cambiemos primero... Mira, hace un punto ahí porque quiero focar. Chicos, estas elecciones no son de medio término. No. Estas elecciones está Cristina, está Sergio Massa y Pero- está Mauricio Macri, sea el candidato que sea. Sí, pero... Estas elecciones la gente va a votar como si fueran a candidato a presidente de la nación. Yo Sí, estoy de problema. acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos, con el respeto a Pablo. Todos yo- los caciques yo están en sí la creo cancha, que chicos, sí. Políticamente Ah. es dramático. No, Ah. no es que el mundo se acaba, ni mucho menos, pero políticamente es dramático porque hay gente jugándose de voto, hay gente jugándose Seiza, Claro. hay gente jugándose la reelección para 2019 y Massa está con su cabeza en la idea de que puede ser presidente en 2019. Y inversores tampoco frenan. coincido con que el tema de la gestión no implica que Cristina hoy esté con vida. Yo sí creo, como vos, Santiago, que Cristina Fernández de Kirchner hoy tiene vida electoral, no solo por ese núcleo duro de fanáticos que evidentemente lo tiene, sino también por la cuestión de la gestión económica de Cambiemos. Si vos mirás dónde es fuerte Cristina, básicamente es primera y tercera sección electoral. Esto es Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berizo, Cañuelas, Ensenada. Ahí es donde De Narváez había ganado en 2009, pero perdió. Ahí es donde Vidal ganó en 2015, pero en esos lugares perdió. Esos lugares son muy difíciles y cuando la economía está más complicada, obviamente Cristina Fernández de Kirchner va a crecer. Justo en Berizo, que mencionaste, que es un caso muy interesante porque nunca el peronismo había perdido en su historia. Mirá qué malo que habrán sido los candidatos que en esta oportunidad las tetas. ganó el gobierno en Berizo, justamente para ese caso. Yo quiero llamar la atención sobre un punto, que es el que puede haber una sorpresa para mí en el tema de la asistencia a votar. La gente está un poco cansada del manoseo de las PASO, que salvo localmente donde se puede disputar algo, en la pelea grande, digamos, la verdad que están de adorno. Entonces, la gente está un poco cansada de esto y puede haber cierto hartazgo, no digo de 20, 30 que no vayan a votar, pero con que 10% de la gente no vaya a votar en la elección, en una de esas el resultado es más pro fanáticos, digamos, el fanático va igual, y entonces el resultado termina incidiendo por la lógica esa que decían ustedes, de estratégica de cómo se va a votar después, termina incidiendo después en la elección que vale, que es la de octubre. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que no se está debatiendo? Hoy es una elección de medio término con personajes muy importantes. Tal es así. Proyecciona al 2019. Tal sí. es así que vos estás con un escenario donde los inversores, los hombres de negocio, te dicen queremos ver qué pasa después de octubre. Porque después de las PASO incluso las toman como una gran encuesta nacional, que de hecho lo es. ¿Por qué lo dicen? No porque quieren ver el voto de Cambiemos, quieren ver si la sociedad argentina
está dispuesta a dejar no a personas, a políticas que consideran populistas. Por eso va a ser una elección que, si bien es legislativa, en realidad, e incluso dentro del propio gobierno, saben que de alguna manera la sociedad va a responder con su voto si este cambio, no por Cambiemos, no por Macri, sino por dejar atrás políticas que consideran... no va a pasar, hace un año nos debatíamos qué pasaba o la vida política de muchos después de los bolsos de López. Porque López no era un piscuijo, era un tipo que estaba... Digamos, No era un eso era una obscenidad puesta ahí de lo que todo el mundo denunció. Bueno, ahí lo veías. Pasó un año y no pasó nada. Es un valga la jurídico, redundancia. Santiago. Arieto, por favor. No, yo me ponía a pensar, nosotros construimos esa ancha avenida del medio y por sobre todas las cosas con mucha humildad tratando de proponer. Y básicamente coincidiendo en... ¿Qué? ¿No escuchan? ¿Sí? Sí. Y básicamente coincidiendo en que el otro día Sergio hacía mucho hincapié en que el candidato es el equipo. Y la idea es que terminemos con la cuestión, tomando un poco lo que decía Lili, más allá de políticas populistas, siempre tiene que ver con mucho personalismo, con la idea de que hay un salvador o una salvadora y después la nada. Entonces está bueno que hoy estuvieron mis compañeros del equipo de seguridad en Mar del Plata y yo por la cuestión que tengo las nenas chiquitas no pude ir y nos relevamos. Entonces la idea de que la gente sepa que Frente Renovador, un país, junto con la alianza con Margarita, tenemos equipo que empujamos y acompañamos a los candidatos. Pero básicamente eso, me parece que lo demás son especulaciones de escenario, pero nosotros queremos dejar el mensaje claro para el electorado. No, que yo te digo que esta es mi sensación y recojo el sentir de alguna gente. Por suerte en democracia nadie en nuestro espacio se arroba la representatividad de todos. Para mí no es un tema jurídico. Yo también estoy indignado con que la justicia no haya avanzado. Estoy indignado con que los hijos de Lázaro Báez estén libres. Estoy indignado con que Otesur siga sin más que procesados. Estoy indignado de que haya un juez como Freiler hoy en su casa. Estoy indignado de que en el Consejo de la Magistratura un consejero diga que no hay que juzgarlo. La indignación es enorme y la única manera de modificar la indignación, por eso es un gran desafío, es modificar la composición de las cámaras para modificar la composición de los consejos de la magistratura y poder sacar a aquellos jueces que no juzgan a los corruptos, a todos, a los nuestros también. 22 años desde que lo acusaron al senador Menem y está condenado casi en última instancia, falta la Corte Suprema, por tráfico de armas a Ecuador, por contrabando de armas a Ecuador. Y sin embargo, hoy todavía no tiene firme la condena. Entonces, no es un problema nuestro, es un problema de todos. Sí, Pablo. También convengamos que ustedes a veces bajan un discurso de confusión y de temor por el hecho que lo que vamos a votar son diputados y senadores. Supongamos que Cristina Fernández gana. La verdad que es un problema porque tendría que estar atendiendo sus temas en Comodoro Pi. ¿Qué será? Senadora, no va a ser presidenta. Pensemos en Bullrich. Perdemos un ministro para meterlo ahí en la vorágine de un Senado que pasa a ser un número en una Cámara. Pensemos en lo que plantea Florencia, tal vez ustedes con más atractivos candidatos por el hecho de que Stolbizer se ha sumado y han hecho una alianza fuerte. Pero no estamos votando o cambiando presidente en 40 días, estamos poniendo diputados y senadores en la Cámara. Esto también va por el hecho que Macri y Vidal hacen un juego, pero después la gente cuando va no encuentra ni a Macri ni a Vidal en la boleta. Se va a encontrar con un grupo de personas, Bullrich, González, que no son tan taquilleros o que no son tal vez para el gusto de la gente y que en definitiva son los que van a ocupar los lugares. A ver, un minuto, sí, ya seguimos, ahora vamos a seguir con los invitados, pero miren lo que es encuentros de todo tipo, la guerra de los roses o de los roces, política para todos y todas en un año electoral que arde, mirá. El comienzo de la campaña desató la guerra de los roces. Muchos políticos se han divorciado para estas elecciones y no en los mejores términos. Despechados o no, lo que intentan hasta este momento es atacar a sus propios rivales. A mí me enoja mucho que voten a Cristina, pero la verdad es que estamos igual o peores. ¿Y qué dijo ahora Lustó? Confirmado el debate con Carrió, le quiero preguntar por qué cambió de vereda. El mundo tiene que saber
que no nos van a robar más. Este proceso de persecución comenzó un poco con Amado Vudú. Big Bang News. El desconsolado llanto de la candidata de Cristina que defendió a Vudú. El Búnker K decidió meterla en un freezer y alejarla de los micrófonos por un tiempo. ¿Qué significa la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en esta próxima elección? ¿Qué lectura hace usted? Como te dirían el cuco. ¿Usted tiene que facturar mensualmente para pagar 580.000? ¿Quieren que haya actividad económica y están matando a lo que hacen actividad? Bonafini le escribió una carta a Cristina Kirchner. Todos los latinoamericanos la amamos porque ella, la más grande mujer, abrió la puerta a todos y a todas. Hoy los niños dicen Cristina antes que mamá y con sus pequeños deditos hacen la B de la victoria. En la Argentina hay que desterrar el roban pero hacen. Argentina necesita un cambio en materia económica, que ponga de pie el comercio, que le devuelva el ingreso a la gente. Facebook de Florencio Randazzo. Macri intenta hacerle creer a los argentinos que las pymes cierran como consecuencia de los juicios laborales, y eso es mentira. Randazzo está puesto, no sabemos por quién, para perjudicar a Cristina. Es muy infantil creerle a Randazzo que lo que él buscaba era la unidad. Él lo que busca es la destrucción que no va a lograr. Un Randazzo para que la gente no viva con miedo, para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros. Ya la campaña. El Despacito da para cualquier cosa ya. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Sí. ¿Cómo está? Primero quería saludarlo a Jesús, que no lo había visto, un viejo amigo, Jesús Lo Rodríguez. salude fuera de cámara porque acá no hay tiempo para nada. No, Sí. ya lo sé. Bueno, yo creo No te que... pasa nada. Pero vi que era él y quería saludarlo. Lo que se va a discutir en octubre es el acompañamiento de la población a una política del gobierno. Quien gobierna es Macri. Entonces yo creo que básicamente se discute eso como en toda la elección de medio término. Es decir, Macri va a seguir gobernando después de octubre. Ahora, o la sociedad convalida esto que para nosotros es un ajuste brutal y que tiene a mucha gente preocupada en la ciudad, donde yo soy candidato con Daniel Filmus, pero a mucha gente mucho más que preocupada, casi desesperada en el Gran Buenos Aires. Digo, nosotros decimos, no convalidemos esta política económica, pongamos un freno. Vote oposición, la oposición es unidad ciudadana. Creo que esto es lo que habría que discutir y después el 2019 es bastante más adelante. Yo creo que hay que, digamos, no dramatizar y por otro lado, ¿por qué se presenta gente tan importante o tan pesada, candidaturas tan fuertes? 2019. Porque lo que se está debatiendo es el futuro económico de los argentinos. Digo, en la que se queda sin trabajo, la que se queda sin pensión, o la pyme que cierra, o la fábrica que despide 600 personas. Lo primero que, un poco en línea con lo que decía Silvia al principio, no solamente son las elecciones más caras e inútiles como que son las PASO, sino que además, entre las PASO y las elecciones que al final se van a hacer, están los políticos hace 5 meses dando vueltas y van a seguir todavía 2 meses más y no van al Congreso, casi las sesiones no están, reuniones, sacan empleados de la ciudad para que vayan a hacer timbreo. Me parece que es un delirio lo que nos pasa. No puede ser que cada 2 años tengamos 5 meses de inactividad, 4 meses de inactividad, los políticos en otra cosa. Me parece que tendríamos que repensar un poco cómo hay que hacer la política en Argentina y hasta dónde es justo, no solamente las pasos que no sirven para nada, sino cuánto tiempo antes de las elecciones realmente tiene que salir a hacer campaña y tiene que prohibirse directamente que no sea. Y además, los diputados, si salen a hacer campaña, tienen que pedir licencia. Y tiene que estar la licencia. No puede ser que se le esté pagando el sueldo a la gente y 5 meses dando vueltas por el país. Es un bochorno. Es un delirio. Es un papelón. Sí, Pablo. Yo creo que tienen que aclarar bien porque en el fin de semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio entrevistas en varios medios, ¿no? Y dijo algo que me parece que tiene razón, ¿no? O sea, hay 3 candidatos que devienen de un mismo sistema. Cristina, Massa y Randazzo. Por supuesto con muchísimas diferencias, hay que, por supuesto, agradecerle a Massa lo que hizo en 2013, paró la reelección, a Randazzo hay que reconocerle que le dijo no a Cristina 2 veces, ¿no? Pero, bueno, tienen que aclarar, y hasta ahora nadie aclara, ¿qué tienen de diferente con aquel gobierno del que participaron de forma tan protagónica, ¿no? Jefe de gabinete, ministros. Sí. Sí, lo mismo habría que preguntarle a la ministra o ex ministra Ocaña de Cristina. Claro, porque totalmente. es la primera candidata a Y a diputada de Lustó Cambiemos, también. que en teoría es lo de... Bueno, No, pero los tuyos no se saben de cómo. claro, no se sabe dónde juega, pero la primera candidata a diputada es importante para el, ¿Qué va? para el ¿Para partido de Washington, a gobierno Macri y a la 125? ¿Quién lo va a pedir? ¿De dónde No, lo- pero bueno, pero digo, ¿cuál es la diferencia que radicalismo. tienen Massa, Randazzo y Cristina? Y Cristina mismo, digo, gobernaron 12 años y medio el kirchnerismo. Entonces tiene que aclarar cómo va a solucionar los problemas que Pablo, no dejó. están en
tribunales, perdón, me parece que hay una diferencia sustancial. Perdón, Massa no tiene causas por corrupción. Ahí está, perdón, Massa y Randazzo segundo, no están en los gestión. tribunales. Ese Y Ocaña es una tema. mujer transparente, por más que haya Tampoco sido han ministra, denunciado a nadie. y en algún momento se fue. Tampoco han No, denunciado pero a nadie. Y han perdón, pasado porque, Pablo, tipos ¿sabés lo y que mujeres pasa? honestas por el kirchnerismo, Perdón, más pero allá ¿sabés de lo que Cristina. pasa, Pablo? Que me parece, entiendo que los periodistas tienen también su ideología, su posición política, seguramente votarás a Cambiemos y estás en tu derecho, pero me parece que también, si estás ejerciendo el periodismo, Flor de tenés que... campaña. No, Pablo vota por el PO, ¿de dónde sacaste? No, lo que Parece estoy, Diego no, Brancatelli. estoy haciendo una apreciación, estoy dando una opinión. Lo que estoy diciendo es que seguramente y Que está muy parece bien. Diego, apela a la misma estrategia que Diego Brancatelli, me sorprende de Pero ella. ¿me dejás terminar de hablar, Negra? Sí, Gracias. terminá, pero me sorprendió No, de lo vos. que decía es que me parece que, digamos, enlodar porque tienen una matriz peronista enlodar no, y que suponer aclaren, en que esa aclaren. cosa estigmatizante que cualquiera que ha tenido tiraste un con la origen urna por la peronista cabeza, está Pablo. todo mal, cuando en teoría te cuento si querés lo que ¿Votás tenemos a de Cambiemos, propuesta. Pablo? A mí me parece que no está bueno ejerciendo el rol de periodista. Si hablas Pablo Sirven, ciudadano, ok. Pero si estás acá en tu rol de periodista, me parece que no es decidir de eso. las dos. Yo hablo como periodista y como ciudadano, sí. Nunca oculté mi voto tampoco en 2015. Te puedo decir que puedo votar a Cambiemos ahora y ver un montón de errores en el gobierno, consumo, el tema de tomar deuda exageradamente, mil cosas que hay. Pero eso no quiere decir que me parece que gente que tuvo cargos tan altos en el gobierno del kirchnerismo, aclare cuál es la diferencia, cuál es La su misma que tiene plataforma, Ocaña. cuál es Creo su que, programa. para mí, Pablo, más allá de a quién vota, que la verdad no importa, plantea un tema que está bueno, que es muy profundo, que es la volatilidad del sistema político. Cómo van de un lado para el otro todos los políticos. Tranquila, Flor, No, digo, todos no. todos los políticos. Yo miraba la elección del año 2005, no fue hace tanto, fue hace 12 años, 2005. La boleta del Frente para la Victoria era Cristina Pampuro, que hoy no se pueden ni ver, Pampuro que estaba con Dualde, bueno, después se pelean. La senadora suplente era Graciela Ocaña, que hoy es primera candidata de Cambiemos. El cuarto candidato a diputado era Massa, que hoy es primer candidato de un país. Y quinto de la lista del PRO, quinta candidata a diputada, estaba una incipiente María Eugenia Vidal. Mirá lo que era esa elección del 2005. La gana Cristina con 45, Chiche Dualde saca 20 y Tonelli Vidal sacan el 7%. Eso es volatilidad absoluta. Perdón, Gladys González entró con nosotros en el 2013. El tema de las testimoniales es un tema que de las testimoniales lo venimos sufriendo más o menos desde, bueno, él estaba hablando del 2005, hubo también el 2010, creo que eran más de 20 las testimoniales que había presentado el kirchnerismo y tiene que ver que con lo que decía un poco Jonathan, recién decíamos todos de alguna manera, esto de la volatilidad que cada 2 años, ¿qué es lo que se está jugando? Todos entendemos que está jugando todo el futuro, que se está jugando el poder que tenga el gobierno para hacer cambios o para no hacerlos, el apoyo que tenga la gente, el futuro de los partidos políticos que parecían estar en extinción, por otro lado, pero en realidad lo que estamos haciendo es votando la composición de las cámaras de diputados y de senadores, los consejos deliberantes, bueno, etcétera, etcétera. Le están subiendo el precio a la elección porque cada uno está jugando para sí mismo. La presidenta está queriendo ver si su espacio va a tener futuro después de estas elecciones. El PJ está viendo si puede encontrar una renovación y reinventarse. El gobierno está viendo si puede hacer después de las elecciones, va a tener el apoyo popular como para hacer el ajuste que necesita hacer en la economía. Massa está viendo si se puede posicionar como para ser candidato. O sea, con el dinero de todos, con la estructura política de todos, con el Congreso parado y con todo lo demás que sabemos que de alguna manera sale de nuestros bolsillos, estamos financiando los proyectos, casi te diría personales o de espacios, de toda nuestra clase dirigente política. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el gremio de canillitas, intervención y desplazamiento de Plaini. ¿Qué pasó con Omar Plaini? Lo vemos, mirá. Escándalo en el gremio de los canillitas. La justicia intervino el sindicato y desplazó a su secretario general. Omar Plaini denunció que la causa judicial que lo tiene procesado se arrastra desde el 2013, pero fue acelerada ahora por su cercanía política con Cristina. Los canillitas ratificamos que acompañamos a Unidad Ciudadana. ¡Lo ratificamos! Procesaron a Plaini por falsificación de documento público. Es una causa de unas elecciones que se llevaron a cabo en el sindicato en el año 2013. Sacamos el 89% de los votos en aquel momento. La Cámara Laboral número 10 nos dio ganada la elección y después fue ratificada en un fallo unánime por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, avanzaron con la causa penal aduciendo adulteración de documento privado. Cuando nos citaron a declarar, nosotros nos presentamos
una causa que evidentemente tiene un contenido político y jurídico, pero resulta que cambiaron la carátula de la causa, que ya estaba proscrita, porque ustedes saben, una causa de esta característica a los 2 años proscribe. No nos dieron nunca la proscripción. Y a mí me procesa el secretario general y a los otros le dicta la falta de médico. Qué llamativo que es todo esto. Aquí hay claramente una persecución política y jurídica, hay un ataque al movimiento sindical argentino. Ahora el Ministerio de Trabajo de la Nación debe designar un interventor hasta que se regularice la situación de este gremio. Bueno, ¿qué pasó con Plaini? A ver, algunos medios lo planteaban como un caso parecido al del Caballo Suárez. No, la verdad no, es muy distinto, porque el tema del Caballo Suárez tiene que ver con posible corrupción dentro del gremio, 100 millones de pesos robados, empresas fantasma. Acá tiene que ver con cómo se hicieron las elecciones. Primero la Junta Electoral y luego cómo fue la elección en la cual Plaini ganó con el 89% de los votos hacia adentro de su sindicato, que es el sindicato de Canillita, los vendedores de diarios. Políticamente, para que lo entiendan, Plaini es kirchnerista, sindicalmente es un hombre de Hugo Moyano. Y hoy el Ministerio de Trabajo, mejor dicho, el juez Martínez de Giorgi dijo, se interviene el sindicato a través del Ministerio de Trabajo. Hay muchas irregularidades. Yo hoy hablé con una fuente muy cercana a la justicia y me dicen, en lo que fue la Junta Electoral, la parte previa a la elección, primero, firmas falsas en el acta. Segundo, gente fallecida. Se acreditó. Es pesado, ¿eh? Tercero, los nombres no coincidían con los números del documento. DNI por un lado, nombres por el otro. Y cuarto, lo que me llamó mucho la atención, me explicaban en la justicia, una misma persona firmó por 10 personas distintas. ¿Cómo detectaron esto? Con pericias caligráficas. Con la misma letra, un mismo tipo firmó por 10 personas distintas en la Junta Electoral previa a las elecciones. Las elecciones sindicales hace muchos años que en Argentina son un dibujo, son una cosa en la que el candidato que llega se convierte en oficialismo, empieza a ganar por el 70, 80, 65%, no hay oposición. Cuando fluye o surge una línea interna en algún sindicato, enseguida no se le ataca a tiros, cosa que acá ha sido... Fíjate el Pata Medina, lo que pasa en la UOCRA. Lo que ocurre también es, se cooptan 1 o 2 dirigentes, se los incorpora en la comisión directiva y los demás ni justicia. Esto se vino dando en un montón de gremios y con elecciones como las que describe recién Johnny, llenas de irregularidades, objetadas siempre en la parte administrativa y en la justicia, pero nunca pasaba nada. Esto es la novedad. Yo creo que si empiezan, porque tengo entendido que no va a ser el último gremio en el que pase esto. Por eso, me parece ser el primero de una serie cuando le arrimen la lupa a las elecciones sindicales, muy pocas aguantan la prueba de la marca de agua. Acá es si hay finalmente una decisión de alguna manera empezar a investigar, ¿no? ¿Qué pasa con algunos históricos del sindicalismo en la República Argentina? El gobierno no tiene intenciones de tener ese buen vínculo que siempre tuvieron los gobiernos con los gremios, porque convengamos que los gremios son difíciles de manejar. Ha mostrado, y es más, cada último discurso de Macri, fíjate cómo le está pegando, y cuando le pega a los juicios laborales, claramente también le pega a los gremios, porque no es que es solo los abogados. Para el gobierno es clave dar una batalla contra un gremialismo que consideran obsoleto, que no se adecúa, que no permite que el país crezca. Sí, elogian y defienden a los gremialistas que, por ejemplo, posibilitaron vaca muerta con los que están negociando en este momento. Entonces, no te sorprenda que todo esto siga. Sí, por favor. A eso le llamaban complacencia en la década del 90, digo... ¿Y cómo lo llamaban a Daer, Gustavo? No, yo estoy hablando de, por ejemplo, aquellos gremialistas que, lamentablemente, en favor de las grandes empresas y en contra de los trabajadores, permitieron la flexibilización laboral y que millones de argentinos se quedaran en la calle. Yo no sé qué pasó en el sindicato de Canillita. A mí me preocupa algo que dijo Sergio Palazzo hace un mes y medio, y es: primero vinieron por el salario, después vienen por el empleo, van a venir por los gremios. Entonces, si hubo una irregularidad en la elección, está bien que la justicia intervenga. Me preocupa que al sindicalismo combativo lo quieran destruir. Me preocupa, pongo simplemente una alarma. Ojo, yo estoy de acuerdo en que hay sindicalistas que llegan, que se quedan toda la vida. Nosotros hemos peleado. Sí, estoy en contra de todo eso. Hemos peleado por la democratización sindical. Ahora lo que digo es,
Ojo, que si van Sí, bueno, por pero- los derechos de los trabajadores. Pero Yo Gustavo, simplemente pongo pero estás mezclando, la alarma. ustedes No, 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 mezclan pongo todo la en alarma, campaña, Santiago. mezclan lo del jubilado, No, 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 mezclan no. los discapacitados. No lo Acá este mezclo. gremio, Pongo la alarma. en el año 2013 tuvo una importante irregularidad en la elección. Ahora hay elecciones otra vez. ¿Cuál es el No, no, problema no. que un juez de la nación intervenga? A ver, simplemente ¿Qué pongo- tiene que ver que ustedes ponen la alarma? No, Ponen no, alarma no. por todos A ver, lados. déjame dar mi opinión. Digo, lo que digo Bueno, es pero- que intervenga y que se hagan las cosas bien. Pongo la alarma, me preocupa el comentario de el gobierno quiere avanzar contra los sindicatos que no permiten crecer. No, los sindicatos defienden a los Pero si hay una trabajadores. irregularidad que tiene que ver. Simplemente Porque, eso, ¿eh? muchas veces da la sensación que el poder real lo tiene el algunos tiene. sindicatos, ¿no? Claro. Algunos sindicatos que tienen, digamos, que han hecho negocios con todos los gobiernos. No y- los y defiendo, tienen no defiendo el triunvirato Pero lo que, llamo la que las burocracia. bases los El corrieron poder- sí, por porque favor. no querían declarar un paro. No, Raúl, no lo escucho. defiendo, ¿eh? Sí. Sí, el problema del sindicalismo es antiguo en la Argentina, el problema de la corrupción adentro del sindicalismo es antiguo. No estoy diciendo que todos los sindicatos sean corruptos ni que todos los secretarios generales. Manejan una cuota de poder inmenso, algunos muchos más que otros. Camioneros te paraliza el país, transporte te paraliza el país, tienen una cuota muy grande de poder. Yo creo que esto de Plaini yo lo tomaría con pinzas, porque se produce en medio de un proceso electoral, con una causa que ya tiene fallo de la Corte Suprema, etcétera. No lo estoy defendiendo, digo que deberíamos ser muy cuidadosos y no ser injustos, porque por otro lado, si bien hay abusos, ha habido abusos históricos de parte del sindicalismo, también ha habido abusos históricos de parte del poder sobre el sindicalismo. Así que yo preferiría ser cauto en eso. Sí, ¿no? Jesús. Es una larga historia de tensiones entre el poder corporativo y el poder democrático, que incluye a sectores corporativos de representantes en algunos gremios y que también incluye el poder corporativo a núcleos empresarios. Sí. Es cuando la fracción es más importante que el conjunto. Y es cuando se defiende un derecho, entre comillas, pero lo que está defendiendo es algunas veces un interés particular. Sí, por favor. Compartimos, no son todos iguales, no, esto no es una guerra ni un combate contra el sindicalismo ni contra los líderes sindicales que las bases democráticamente elijan. Y me Sí, parece que ahí contra pasa el algunos, punto. ¿no? Pero sí contra algunos. Algunos Empezar a son- repasar, yo dije que no eras el primero. Hay causas judiciales que lo tienen prácticamente rodeado a José Luis Lingeri, todos lo sabemos en Odebrecht. esta mesa, por Odebrecht, Odebrecht. por enriquecimiento personal y negocios de él, no tienen nada que ver con los trabajadores. Hay algunas causas por el manejo de los seguros por parte de Víctor Santamaría, está procesado por eso. La justicia tendrá que ver, pero digo, si mirás hacia atrás, podemos buscar al caso Ferreira, qué pasaba en la Unión Ferroviaria. Empezás a ver y hay un mapa, Chanola en bancario. un mapa por Lo los que pasa es que medicamentos, por También crímenes. hay otra cosa que es cierta y es que el gran aliado del gobierno, que incluso muchos indican como quien ha de alguna manera armado todo el Ministerio de Trabajo, es Luis Barrio Nuevo. Entonces, a mí lo que no me gusta un gobierno que trance con los sindicatos millonarios, extorsionadores, de empresas que tratan, bueno, de generar quilombos que evidentemente en una situación como la que estamos viviendo hoy generarían todavía aún más desempleo del que hay y complicarían la cuestión económica. Tampoco me gusta un gobierno que elige a qué sindicalistas investigar y que a los amigos se hace el gil. O sea, me parece que si esto va en serio, si efectivamente en serio se meten con todos los gremios, bienvenido sea. Para eso vamos a tener que esperar un par de meses. Pero cuidado que esto es un juez federal. El No es el gobierno intentó un Claro. acercamiento y de hecho lo hizo y llevaba sindicalistas, lleva en sus viajes a aquellos que han accedido a esta cosa de diálogo por sector, petroleros, los del sector automotriz y demás. Pero a su vez es muy triste para un país que cada movimiento de la justicia se ha visto con desconfianza, ¿no? Es un fracaso de la política y de la justicia misma. Entonces, por favor, Martín. Sí, yo creo Piensa en la economía, ¿no? yo creo que hay Directamente que con todo esto, diferenciar entre los sindicatos que en Argentina defienden los derechos de los trabajadores, después uno puede estar a favor o en contra de cómo lo hacen o no. Un ejemplo, los docentes, no lo quiero defender a Baradel, pero es un sindicato muy fuerte con trabajadores que, a mi criterio, con las medidas equivocadas, a mi criterio con malos resultados, basta ver los resultados de los últimos años, en materia de salarios, en materia de pruebas educativas, mal. Pero después está el otro tipo de sindicatos. Un ejemplo, en la Ciudad de La Plata, vos lo mencionaste recién, en la Ciudad de La Plata hacer una obra, si vos querés hacer una obra particular, el costo de la construcción es 30% más alto que en el resto del país. Eso tiene un nombre y apellido.
Eso tiene es la UOCRA de la seccional La Plata, Bueno, que te cobra un peaje cada vez que vos querés hacer una obra. Ahora, sí, lo mismo que pasaba con los puertos, con el caso que mencionaste vos antes. Entonces, cuando el funcionamiento del sindicato es un peaje más, eso encarece los costos y eso es en contra de los trabajadores. Porque eso es menos empleo, más costo de la inversión para cualquier proyecto que se quiera llevar adelante. Vamos al próximo tema que tiene que ver con la cuestión de la pobreza, tema que nos preocupa absolutamente a todos. El otro día alguien muy importante me decía, yo creo que Macri se equivocó feo cuando dijo pobreza cero. De hecho, eso no existe ni en Suecia. Podría haber dicho dignidad 100, ¿no? Queremos una patria, un país con más dignidad para todos. La autocrítica que hace Moreno, escuchen lo que dice Moreno hablando de la pobreza, índice que nos preocupa a todos. Mirá. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Alguien volvió a abrir la puerta de la discusión. ¿Sentís que sos parte o sos responsable de la pobreza que hay en la Argentina? Y del otro lado atendió Moreno. Soy responsable, no hay ninguna duda. Moreno sorprendió al mundo de la política y se hizo cargo de los niveles de pobreza durante la era K. También es cierto que el exsecretario de Comercio es precandidato en Ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos ante un caso de sinceridad preelectoral? Nosotros dejamos 2.400.000 argentinos en la pobreza. 600.000 familias, considerando que son familia tipo, padre, madre y 2 hijos. 600.000 familias son 10 canchas de River juntas. ¿Cómo puede haber algún idiota de pensar que eso es poca pobreza? Haya o no un interés electoral detrás de esta declaración, las palabras de Moreno resultan todo un avance si se tiene en cuenta la discusión que existía en la gestión anterior con respecto a la pobreza. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. ¿Cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. ¿Cuántos son los pobres? Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha discontinuado la publicación de la serie histórica de medición de pobreza e indigencia por ingresos. Cambiemos se propuso unificar criterios y dar un número concreto de la pobreza, pero parece que con eso solo no alcanza. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza 32,2% y de indigencia 6,3%. 1,5 millones de personas están peor que antes. Sus ingresos no les alcanza para cubrir un conjunto de bienes y servicios o canastas alimentarias básicas. Saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. La pobreza argentina no solo necesita responsables, necesita soluciones. Igual quiero hacer una humilde crítica. Nadie entendió lo que quiso decir Moreno. Moreno lo que dijo en esa entrevista fue lo que viene diciendo desde que no es más 5%, menos no es del más funcionario del ex gobierno. Él se hace cargo de un porcentaje muy chico de pobreza. Habla de ese 2 y pico por ciento. Del 5. No, perdón, de 2 millones. 2 millones. Moreno para mí no hizo nunca autocrítica. Acá en el informe planteaba buenísima autocrítica de Moreno. Para mí, todo lo contrario. El tipo reafirmó lo de siempre. Habla del 5%, ese es el número. Él dice, en diciembre de 2015 había 2.400.000 pobres. O sea, 6% de la población. O sea, reflota la teoría de Aníbal Fernández de que había menos pobreza que en Alemania. ¿Qué dice la UCA? Que en diciembre de 2015 había 12 millones de pobres, o sea, el 29% de la población. Volviendo al tema, no es la autocrítica que él hace, sino es lo que decía en aquel entonces. Él se hace cargo de ese 5 o 6%, no del casi 30%. Es que ese es el premio que le dio la FAO a Cristina. Hay una razón fundamental por la cual nunca Guillermo Moreno se va a hacer cargo de los 10 millones de pobres. Porque si había 10 millones de pobres, eso sería confesar que estaban mal medidos por el INDEC. Y la base central con la cual se mide la pobreza es la canasta de la pobreza. Razón por la cual lo que estaría confesando Moreno es que el índice de precios, que es el índice que se usa para evaluar esa canasta de pobreza, estaba mal medido. En castellano, lo que estaría confesando Moreno, si realmente hiciera la autocrítica, es que mintieron con los datos de inflación. Y si hace esa confesión, tiene efectos jurídicos fuertísimos.
Para empezar, significaría que el gobierno le pagó mal a muchos poseedores de bonos que ajustaban por inflación, que le harían entonces un montón de juicios al Estado. También pagó mal el cupón de PBI, con lo cual probablemente si él confesara eso, al otro día un fiscal tendría que meterlo preso. Entonces la razón por la cual jamás va a confesar que los números de pobreza eran los que todos sabemos que eran, ni tampoco va a confesar que los números de inflación, a mí me tocó personalmente encerrarlo en un rincón con 2 preguntas que no pudo responder, porque si respondía a las 2 preguntas, iba preso. ¿Qué pasó en el programa de Silvia? ¿Te acordás del programa ese que yo le hice 2 días? Mirá, era imposible que la inflación hubiera sido 10%, como decían ellos. Era imposible que hubiera sido 10%. Cuando los subsidios a las empresas de servicios aumentaban al 30% todos los años. Si vos les aumentabas al 30%, ¿por qué era? Porque los costos de esas empresas aumentaban al 30%. Bueno. Era imposible que el salario de él hubiera sido aumentado al 30% con inflación de 20 o de 10. Yo les recuerdo una cosa, cuando hablamos de pobreza hablamos de gente que le está pasando muy mal. Un número que duele verdaderamente, que ningún gobierno puede bajar, pero una cosa es ser consciente del número que tenemos y dónde hay que trabajar, y otra cosa es esconderlo. ¿Por qué López escondió este número, se manipuló esta cifra tan delicada, tan sensible? A ver, yo no sé si... yo lo que creo es, por un lado, cuando se toma el país, yo siempre lo digo, en el año 2003, porque pareciera que no se hizo nada. La UBA dice que en el 2015 terminamos con un 22% de pobreza. No es cierto. Contra un 29. No es cierto, 29. La UBA, la Universidad de Buenos Aires. El Gino Germani. Pero quien mide siempre históricamente la pobreza, Gustavo, ha sido UCA y el INDEC. Lo que quiero decir es lo siguiente. De un 54%, ¿sí? A un 22% que mide la UBA, no solo se ha bajado en más de la mitad, sino que básicamente tenemos un problema estructural en la Argentina. Santiago. A mí lo que me preocupa es que en los últimos 18 meses claramente ha subido la pobreza. No, eso es falso. Ese dato está mal. ¿No subió? No, es mentira. No subió. La UCA dice que... Perdón, quiero ser contundente con este dato. Se está hablando mucho... La UCA lo lleva del 29 al 32. Mira, después bajó al 30 el semestre siguiente. Te estás atrasando un semestre con los datos. 30,3 es el último semestre del INDEC. Mira, te voy a dar un dato más. En La Plata hay un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, el CEDLAS. Es el centro más prestigioso de América Latina en medición de pobreza, en estudio de pobreza y de desigualdad. Acaba de hacer un informe hace muy poco que se llama Recuperando la Comparabilidad. Lo puedes googlear, Recuperando la Comparabilidad. Que mira toda la serie de pobreza correctamente medida y te muestra que en realidad lo que pasó el año pasado fue muy parecido a lo que pasó con la devaluación del 2014. Efectivamente, después del cambio de precios relativos subió la pobreza, que es el dato que mostró el INDEC oficialmente, 32,6. Pero después el semestre siguiente, el único año que se en 2014 pasó lo mismo. Sí. También subió la pobreza, después en 2015 bajó. Exacto. Y ahora pasó exactamente lo mismo. En 2016 subió la pobreza y después bajó. Estamos de hecho estamos en menos, de hecho el último dato, hay menos pobreza en Argentina que la que había en el primer semestre del 2015, ahora, que es el último dato que se publicó. ¿Cómo es posible que vos decís que la pobreza ha bajado, es decir, que no ha subido la pobreza, cuando el salario perdió el año pasado 10 puntos y este año estamos perdiendo 3 o 4 justamente puntos? El año pasado perdió de promedio, hay un montón de pobres igual. 12 puntos. Y hay sectores... No perdió 12 puntos de promedio, no. No ese es el dato. Vos sos profesor universitario. ¿Cuánto perdiste? No perdió 12. ¿Cuánto perdiste como profesor universitario? 6% perdiste el año pasado. Tenemos un exministro de Economía. Se perdió. A ver, por favor, lo escucho. A mí me parece muy importante lo que señalaba Martín Tetaz en relación a las consecuencias de la manipulación del INDEC. Esto es como ese médico que falsifica el termómetro para tomar la temperatura y en consecuencia las recomendaciones y la terapia no puede ser la adecuada. El diagnóstico, claro. ¿Y por qué se hizo? Bueno, precisamente para negar, ocultar y no exhibir el drama del empobrecimiento frente a un discurso que pretendía traer la felicidad a la Argentina. ¿Cuáles son las naciones que tienen ese índice de pobreza, Jesús?
ese 5%? Bueno, creo que tampoco vale comparar, porque cuando se hace la Unión Europea no es el mismo modo de comparación o definición de pobreza que la de América Latina. Más o menos para tener noción, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Europea se compara en relación al promedio del ingreso medio. Exacto. Y entonces se hace esa diferencia y dice cuántos son los pobres, comparado contra el promedio del ingreso medio. En América Latina es el continente más desigual del mundo. No estamos hablando de pobreza, desigualdad, diferencia entre los más pobres y los más ricos. Pero déjame decirte esto porque lo señalaba Martín, me parece importantísimo. La manipulación del INDEC llevó a sobreestimar, decir que había crecido el Producto Bruto Interno. Y había bonos, títulos de la deuda emitidos que se pagaban según cuánto aumentara el Producto Bruto. Como se falsificó el resultado del INDEC, se pagó de más. Pero se pagó de más no una chirolita, no una moneda, casi 2.500 millones de dólares, donde la nación argentina le regaló a tenedores de títulos en el extranjero de deuda ajustados por el PBI casi 2.500 millones de dólares, que son responsables los ministros, los secretarios de Hacienda, los jefes de gabinete que pusieron la firma en la asignación presupuestaria, los secretarios de Comercio. Estamos hablando de cifras monumentales. ¿Todo para qué? Para ocultar una realidad. Sí. No, en primer lugar yo celebro que Gustavo se pueda expresar, es un hombre muy amable y con muy buenos modos. Antes vos no te podías expresar respecto a los índices porque te caía de aquel mismo que vimos recién en tu informe, una denuncia penal y perseguía a Todesca, entre otros, por decir que la inflación era distinta a la que había. Y este es el concepto filosófico de lo que se está viviendo hoy, porque pusieron el índice del INDEC y la manipulación del INDEC para que discutamos entre nosotros. En los países civilizados donde la libertad está muy por encima del fascismo, no se discute con qué índice, si el de la UBA, si el de la UCA, si el de que dijo él. Hay un índice que el país respeta. Y hoy es respetado porque inclusive los mismos que critican nuestra gestión se toman del índice del INDEC. Y lo que me parece vergonzoso es que todavía sigan utilizando a los pobres, que son un montón y como decís vos. Y te quiero aclarar una cosa respecto de pobreza cero. Pobreza cero es no dejar de discutir y no dejar de trabajar hasta que en la Argentina no haya pobreza y reconocer que hay un montón de pobreza. Pero estuvo mal ese concepto, Bueno, generó puede muchas ser. expectativas y creo que es una falla. Puede Decir ser. pobreza cero, A ver, Choni. pensás que la gente... Coincido con Natalia, lo de pobreza cero fue una herramienta de marketing burdo y creo que va a costar mucho recuperar la confianza en el INDEC, porque por algo hace 8 o 10 minutos que estamos discutiendo este tema y en estos 8 minutos se citaron 3 universidades, la UCA, la UBA y la Universidad de La Plata. Pero vamos a confiar en el INDEC y el INDEC lo que te dice hoy... Pero Jonathan, en el consenso económico hay respeto por el INDEC. Yendo al INDEC, lo que dice el INDEC, el dato del viernes que dio a conocer, y es muy preocupante, es que no solo hay mucha pobreza, la mitad de los asalariados ganan menos de 9.700 pesos por mes. Vamos de vuelta. La mitad de la gente asalariada, 12 millones de personas, gana menos de 9.700 pesos por mes hoy en la Argentina. Y el promedio salarial es 12.700 pesos. Obviamente pobreza cero no se puede decir, es un mamarracho al lado de estas cifras. Entonces me parece que el gobierno tiene que entender que si Cristina Kirchner, volviendo al anterior, tiene todavía posibilidades de ganar en la primera y en la tercera, es por estos salarios. Yo me pregunto otra cosa, ¿no? Están combatiendo la inflación a más no poder y aumenta la nafta un 7%. Ah, eso es un Y el gasoil 6%. Pero es el acuerdo que han hecho. Es el acuerdo, permitime, porque realmente el acuerdo que se hizo con las petroleras es el mejor acuerdo para las petroleras y el peor acuerdo para el gobierno, justamente. En momentos que estabas lentamente, con mucho esfuerzo, la gente ni siquiera lo nota, bajando la inflación, sácate. Y está firmado y va a haber otro aumento más. Y no sé cuándo va a caer, por ahí te cae, es trimestral, te cae antes de las elecciones. Perdón, ¿el acuerdo incluye 50.000 trabajadores también? No, el acuerdo que hicieron es un acuerdo específico con las petroleras y no es el mismo de convenio el que se firmó como. Tiene que ver para garantizarle a las petroleras que siguen invirtiendo. Se han transferido muchísimos recursos y lamentablemente, y en esto Martín me va a ayudar, ni siquiera lograste el efecto, que era que se ampliado la producción. Lamentablemente tampoco, con lo cual es pésimo el acuerdo. Aranguren era Shell.
digamos, eso. El ministro de hidrocarburos, como le decimos, el ministro de Energía, Nada que fue ver. hasta hace... No es Shell. No fue director general de Shell. Bueno, pero lo estoy No diciendo es yo Shell. igual. Sí, Déjame terminar porque yo no te interrumpo, Bueno, pero bueno, lo estoy diciendo yo en todo caso que me demande el ministro y me iré a defender si estoy faltando respeto, no tengo ningún problema. Me Pero no denunció es un tema Macri, me de denunció respeto. Diceo, ¿sabes qué? Los tengo acá y son jinetas para mí porque yo digo la verdad. Fue director de Shell y hoy es el ministro de que ver? Energía que acaba de decir Liliana que está haciendo un convenio que favorece petroleras, que entre ellas Shell. Esa es No mi seamos opinión, ingenuos. pero realmente favorecen a las pero petroleras. No es vitalicio el cargo. No seamos ingenuos. Hablamos de plata, hablamos de los recursos y hablamos de un expresidente en este caso. Este título fue uno de los títulos del día y me parece que nos muestra, nos pinta como sociedad, ¿no? Como nación. De la Rúa no pagará ganancias. No, hay otra cosa. Escuchen el reclamo del ex presidente de la Nación. Mirá.